dando inicio ya. Son 11 de la noche y 3 aquí en Madrid. Tú sabes que estoy Ah, yo en Madrid. son las Sí, 11. aquí Sí, ya son a está. las 11 de la noche aquí en Madrid. Yo soy peruana, casada con un Sí. ciudadano argentino. Estuve viviendo en Argentina, he estado viviendo en Chile, ahora estoy acá en España. Ujú. Así ¿Hace mucho que estás en que, España? mira, desde el año pasado estoy aquí, justamente antes que pasase la situación de la convulsión social que nos sorprendió Ujú, a todos, ujú, porque Chile relativamente era un país, digamos, cómodo para vivir dentro de lo que es Sudamérica, se podía trabajar perfectamente bien. Así que nosotros salimos en agosto y en octubre, creo que el 18 de octubre aproximadamente, se realizó la implosión social, ¿no? Que ujú. hasta el momento esa misma situación se está repitiendo en varios países, casi la misma dinámica. Parece que fuese orquestado desde arriba, desde un poder que le interesa este caos para, digamos, tenernos quizás sumidos en una situación de miedo y terror, ¿no? Que al fin y al cabo eso es lo que genera esta situación de crisis sanitaria, porque tú que eres experta en psicología, te debes de haber dado, digamos, como un análisis de toda esta situación, ¿no? Hay una campaña de miedo y por eso es que nosotros voluntariamente estamos haciendo caso a las políticas de los gobiernos, Ujú. voluntariamente, porque en otra época, en otra temporada, nos hubieran recluido, pero digamos, con gente que esté armada, como lo que fue al principio, ¿no? Al principio hubo, al menos aquí en España, por ejemplo, si tú salías a exponerte al riesgo de la pandemia, del virus, los gobiernos habían dado una orden de eh, multarte o tenías al ejército afuera, en las avenidas, habían situaciones caóticas en las que te pegaban, te agarraban del cuello, te metían en el patrullero, en el carro policial, y ahí, digamos, era la situación complicada, ¿no? Entonces, ese terror y miedo, cómo nos generó un impacto tan fuerte que no es lo mismo para un niño, para un adulto o para un anciano. Y eso yo creo que tú más que nadie nos lo va a comentar. Así que yo te voy a dar la bienvenida. Vamos a hablar en esta reunión, Mariana, de Prevención Zoom. Tengo yo el honor, el agrado de tener una invitada de primer nivel, que es Mariana, es uruguaya, Mariana Alves, y ella es experta en temas de psicología positiva y también en psicología cognitiva. Son dos temas muy importantes que justamente ahora, en esta situación que estamos todos pasando, puede darnos unos, eh, unos bosquejos de cómo poder salir de esta situación o cómo poder afrontarlo, ¿no? Tú eres, Ujú. aparte de esto, pues lideras una organización en la cual, digamos, trata sobre impulsar el tema de la psicología positiva dentro de Uruguay, que eso es un Ujú. crédito enorme, así que te felicito yo por ese enorme esfuerzo que estás realizando. Y asimismo, Gracias. pues eres invitada en diversos medios de comunicación como radio, TV y en periodismo escrito, ¿no? Así que Ujú. más que nadie eres tú la persona encargada de podernos dar un bosquejo de lo que nos está pasando. Así que esta estructura de entrevista, de amena tertulia, va a Ujú. tener tres temas importantes. Uno que es la salud mental, justamente cómo la salud mental se introduce dentro de las políticas de una empresa, ¿no? Entonces, cómo las empresas van a tener que incorporar valiosa herramienta para poder, digamos, dilucidar y tratar de prevenir un riesgo que al recurso más importante, que es el capital humano, puede afectar. La segunda es, desde tu punto de expertise, qué estrategias pueden implementarse, no Ujú. solamente dentro del marco de la salud mental como una herramienta de prevención, sino ante este efecto colateral que tenemos, que es el COVID, ¿no?
Y luego tu tema que trabajas, que es enorme, que es la felicidad, ¿no? Que es un tema que en estos momentos lo necesitamos con urgencia. Sí, sí. Cómo tú desarrollas este concepto de felicidad en tiempos de pandemia. Así que, Mariana Alves, yo te doy la bienvenida, te puedes presentar, así que bienvenida en esta tertulia. Bueno, muchas gracias Carmen por tus lindas palabras, gracias por tenerme en este hermoso evento que es Prevention Zoom y me parecieron muy interesantes las temáticas. Yo creo que estamos viviendo tiempos caóticos de incertidumbre y además, por lo que estábamos conversando un poquito antes de comenzar, también cada país lo ha vivido de una forma distinta. Cada país, o algunos los han vivido de una forma mucho más violenta que otros. Hay países donde el COVID ha afectado mucho más que en otros, o los casos han disparado muchísimo, pero creo que también hay una cosa que si bien es difícil para el ser humano manejarse ante la incertidumbre, algo que debemos intentar es no entrar en pánico. Yo creo que esa es algo que ha estado desde un principio, está el evitar ir a los extremos, ¿no? También veo eso, que de pronto la gente al no tener demasiada información sobre el COVID estaba muy nerviosa, hubo mucho miedo, no sabían cómo reaccionar, y eso hizo que se generan muchas situaciones agresivas o situaciones de pánico, se paró todo, se paró la economía, se paró la educación, hasta los sistemas de salud se vieron afectados, incluso no necesariamente por un colapso, sino por el mismo miedo, que personas con patologías crónicas tampoco estaban recibiendo asistencia, porque, bueno, se incitaba a la población a que no asistieran a los centros de salud. Entonces, digo, fue como una especie digamos, de huracán que realmente choqueó mucho. Es que yo recuerdo en Uruguay que todo comienza el 13 de marzo, ¿no? Hasta el 13 de marzo teníamos una vida normal y de inmediato ya ese lunes comienza a ser todo muy diferente, muy caótico. Dentro de todo creo que somos afortunados en Uruguay porque aquí nunca existió, digamos, esta especie de encierro obligatorio. Se exhortaba a la población a tratar de no circular, pero sí es cierto que hubo semanas de mucha tensión. Y también en el medio del caos veo que hay como dos posturas muy marcadas, y creo que la más sensata es ir hacia el equilibrio como siempre, ¿no? Por ejemplo, personas que directamente se encerraron en sus casas y no salían ni siquiera al supermercado y se aislaron de sus contactos y la pasaron muy mal. Y personas que, bueno, directamente ni siquiera se cuidan y hacen como esto si no existiera, y ambas posturas pueden ser peligrosas. Creo que lo que mejor funciona es esto del equilibrio. Incluso recuerdo en una de las entrevistas que me hicieron aquí, cuando se hablaba del distanciamiento social o aislamiento social, y yo decía, qué peligroso eso para la salud mental. Obviamente, es cierto que no pueden haber aglomeraciones, es cierto que no podemos estar uno encima del otro, pero yo decía, bueno, si nos ponemos tapabocas, estamos en un espacio abierto, estamos separados, por lo menos cierto contacto humano, porque creo que eso de pasar a cero, y sobre todo en poblaciones de riesgo emocional, como yo las llamo, digamos, que es los adultos mayores, que ya bastante solitarios están, y encima que venga esto y que nadie pueda siquiera ir a verlos, era como demasiado. Creo que acá era donde entraba la creatividad y cómo hacer para mantener determinados vínculos a pesar de este caos. Y bueno, creo que se fueron sucediendo varias situaciones y fuimos transitando por distintos niveles. Aquí al principio había tanto miedo que las personas, no sé, más allá de que no salían, llegaban del supermercado, se quitaban toda la ropa, se bañaban, limpiaban absolutamente todo, limpiaban las bolsas del supermercado, era todo muy caótico. Y ahora vemos personas que, bueno, como que se han relajado un poco, ¿no? O sea, están más tranquilas y bueno, y están reaccionando de una forma distinta. Sin embargo, creo que a nivel mundial han quedado consecuencias fuertes, a nivel emocional también, ¿no? Bueno, todos, como te decíamos, Carmen, lo hemos vivido distinto. En España estuvo muy difícil también, supongo. Sí, sí, definitivamente. En España tuvimos una situación bastante complicada porque tú sabes que primero llegó a China, se desarrolló ahí la situación, todos los países creo que lo mirábamos tan lejos a China
que pensábamos nunca va a llegar, porque esto comenzó todo el tema de la pandemia, recuerdo finales de diciembre, cerrado ese país, no podían salir a celebrar nada, y nosotros veíamos expectantes desde la televisión esta situación y pensábamos, oye, está lejos, y yo creo que eso va a controlarse. Sin embargo, esta situación poco a poco llegó, ¿no? Se desbordó. Yo creo que ha habido una situación quizás a priori de un manejo que no ha sido tan ajustado a la realidad. Por ejemplo, Italia, tenemos el ejemplo ahí, en la cual la mayor parte de personas que fallecieron al principio fueron justamente los ancianos. Y el temor está, o sea, el efecto psicológico que yo observo es que al principio las personas, cómo pudieron, digamos, sobrellevar esta situación de terror, de miedo, porque justamente tú tienes a los gobernantes que el ciudadano confía y que le va a ayudar a caminar por el sendero de la salud, ¿no? Porque nosotros escogemos a estos gobernantes para que lideren un proceso de cambio, de crisis, como es esto. Y no todos dieron quizás una respuesta alturada, porque justo con las campañas de terror que muchas veces se masificaron en los medios de comunicación, generaron más bien una falta de cultura preventiva, que eso es importante. Es decir, si yo sé que hay una crisis, ¿cómo puedo superar esa crisis? Y creo que todos los manuales que te ayudan a poder generar un mejor desenvolvimiento en el comportamiento humano es ayudarlo a que esta persona fortalezca desde adentro. Cómo el gobierno establece las políticas eh, de crear una estructura, que si bien tengo un monstruo, un monstruito, se podría decir, un virus, que no lo vemos, es invisible, pero cómo todos juntos salimos fortalecidos de esta situación y no generar campañas de terror que sabemos, los expertos, que el miedo viene a ser el máximo, digamos, representante, ¿no? Llamémoslo así, que te da la vuelta a la vida, el máximo representante que te va a ayudar a poder menguar tu personalidad. O sea, usas el miedo para poder ayudar a disminuirte como persona, bajarte tu defensa, ¿no? Y hay estudios que mencionan eso, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo contrarrestar? Aquí, por ejemplo, en España fue así. Sin embargo, yo creo que poco a poco la sociedad se ha ido dando cuenta por su salud mental, ¿no? Mire qué importante es esto, apagar la televisión, apagar la Sí, radio, porque todo el día te totalmente. bombardeaban con la Sí, información negativa, sí, que tú como psicóloga, o sea, uno se da cuenta, ¿no? Entonces, sí, sí. en vez de un mensaje esperanzador, era un Ujú. mensaje Un poco nefasto. sí, destructivo, ¿no? Nefasto, un, Ujú. un mensaje desesperanzador. Entonces, si el ser Sí. humano no tiene esperanza hacia un futuro de lo que le espera, eh, se va, digamos, desmoronando internamente, ¿no? Entonces, eso pasó aquí, por ejemplo, los médicos en Italia comenzaron a realizar las primeras autopsias y se dieron cuenta de que el virus provenía, afectaba de otra forma que no era la que te proponía la Organización Mundial de la Salud. Ujú. Entonces, y yo creo que el ciudadano se ha dado cuenta que uno para poder combatir algo, pues tienes que conocer a ese que vas a combatir, ¿no? Tienes que conocer al enemigo. Si no lo conoces y Tal simplemente cual. dejas, ¿no? Que otros crean algunos protocolos y tú confíes ciegamente en ese protocolo, sabiendo que te está destruyendo, no puede, digamos, ayudarte a crear una concientización y un reforzador en la salud mental, ¿no? Sí. Ujú. Mira, Sí. por A ejemplo, en ver. Sudamérica, ¿no? Miremos Sudamérica cómo está. Ujú. No, y aparte algo que decías que es súper importante, y yo también lo he compartido, es eso, el efecto del miedo en nuestro sistema inmunológico. Cuando sentimos emociones negativas, constante, presión, estrés y ese terror,
obviamente nuestro sistema inmune baja también, estamos más propensos a, bueno, a agarrarnos cualquier cosa, no solamente el COVID, ¿no? Digamos, estamos más propensos a enfermarnos. Incluso hace muchísimos años ya salió una investigación que decía que las personas optimistas viven más tiempo que las personas pesimistas, porque no solamente tienen una tendencia a cuidarse más, en el sentido de que en general, siempre hay excepciones, ¿no? En general, no son muy, digamos, digamos, no son muy de las adicciones, o son personas que les gusta cuidarse físicamente, cuidarse en la alimentación, personas que también al tener menos cortisol, ¿no? Que es la hormona del estrés, también están protegiendo su organismo de alguna forma y desgastándolo menos. Entonces, imagínate, el pesimismo, más el miedo, más patologías quizás ya existentes, porque creo que también las personas que ya estaban un poco más, digamos, frágiles, ¿no? Personas que de pronto ya estaban padeciendo ansiedad, ya estaban padeciendo depresión, por nombrar algunas, evidentemente esto fue como que los congeló. Y que, digamos, fue mucho peor. Y sí, la salud mental yo creo que es todo, porque si nuestra mente no está equilibrada, ya sea con ayuda psicológica o farmacológica, o a veces ambos, evidentemente es más difícil poder lidiar con el mundo actual. Siempre ha habido tragedias a lo largo de la historia, pero esto es algo que bueno, como nuestras nuevas generaciones estamos viviendo algo que hace muchísimos años que no pasaba, ¿no? Que es una pandemia, y nuestra mente no está acostumbrada a esta situación de crisis. Entonces, las personas que ya tienen dificultades para adaptarse a los cambios, obviamente también van a encontrar dificultades en el momento de poder sobrellevar este momento. Pero creo que lo más importante es también empezar a actuar y ver qué podemos hacer nosotros para sentirnos mejor en estas situaciones, ¿no? Y yo creo que acá la psicología positiva tiene muchas cosas interesantes para aportar. Por ejemplo, el tema de las emociones positivas. ¿Qué emociones positivas nos estarían ayudando más en este momento a sobrellevar la situación? Como por ejemplo la serenidad, la esperanza que tú comentabas, la serenidad en el sentido de llevar las cosas lentamente, día a día, con criterios, sin enloquecernos con los medios de comunicación. Eso que tú decías, yo también lo comparto, de no estar consumiendo información constantemente, porque termina asustándonos, y eso pasa siempre. Lamentablemente, los medios de comunicación explotan mucho algo que nosotros tenemos naturalmente, que es que nuestro cerebro digamos, se fijan más a lo pesimista por un tema de supervivencia. Entonces, se ha demostrado en marketing que las personas responden más a veces a lo malo, a las malas noticias, o quedan más captadas en eso que las buenas. Las buenas noticias como que pasan rápido y nuestro cerebro no las registra fácilmente. Entonces, cuando antes incluso de este caos, uno veía los informativos o leía la prensa, ¿y qué había? Casos de asesinatos, robos, constantemente. Y las buenas noticias existen, pero no venden aparentemente. Nuestro cerebro no está tan acostumbrado a quedarse con eso. Por eso el ser feliz es un trabajo del día a día. Uno tiene que ganarse su felicidad con la creación constante de ciertas estrategias que tenemos que crear en cada oportunidad. Lo podemos hacer solos, lo podemos hacer acompañados, pero tenemos que tener esa conciencia de que tenemos que, de alguna forma, construir esa felicidad, que tenemos que ir en contra de nuestra propia naturaleza primitiva, que queda fijada en lo pesimista y en lo negativo. Entonces, sí, perfecto, Carmen, no hay que consumir en extremo medios de comunicación, porque termina siendo también contraproducente, y en esta época termina haciéndonos sentir peor. Entonces, no sé si querés que comencemos pensando un poco cómo está el tema de la salud mental en las empresas actualmente. No sé si te gustaría comenzar con eso. Sí, definitivamente. Justamente me traía a mente, valga la redundancia, el tema de cómo poder implementar o cómo, por ejemplo, venderle la idea a nuestros líderes en las organizaciones que la salud mental, más aún ahora en estos tiempos, la necesitamos por un tema de... Mira todo lo que hay detrás, ¿no? Porque si tú tienes a una persona que no está en cuanto a su capacidad mental bien, puede ser una persona exponencialmente propicia a un riesgo, a un accidente, que eso es justamente lo que uno quiere y evita para que podamos tener actividades de trabajo sin
tener a alguna persona que esté, digamos, sufriendo una lesión. Nadie quiere eso, y mucho menos en las empresas, y justamente ahora. Entonces, ¿cómo venderle la idea? ¿Cómo crear un plan? Porque acabas también de mencionar algo importante, incluir la psicología dentro de estas campañas de preventivas de salud mental que puedan ayudar a que el líder en la organización pueda capitalizar esto, porque va a mirar y va a decir, esto realmente incorpora un plus a mi organización. Invertir en la salud preventiva o invertir en la salud mental de mi gente en esta época es importante. Recordemos que casi del 100% de empresas, puedo comentarte que más de un 60% está en estos momentos teletrabajando. Ujú, sí, es Y, verdad. y eso también emite un riesgo, porque hay estudios que han especificado que el teletrabajo tiene una ventaja, pero también una desventaja enorme. Ujú. Tal igual como las personas que están, por ejemplo, en el sector construcción, sector minería, sectores en los cuales todavía no puedes abandonar el puesto y teledirigirlo. Necesitas que la persona esté ahí, pero imagínate que esta persona esté afectada porque lo sufrió el COVID, o tiene a alguien que en su hogar está pasando una situación que esté, digamos, en una situación de riesgo, ¿no? ¿Cómo venderle la idea? ¿Qué estrategias usar? ¿Cómo incorporar esto dentro de la política de la organización? Porque esto es fundamental, reitero. Bueno, a ver, creo que hay un tema, todas las empresas son distintas, yo no sé bien cómo está la situación en otros países, pero te puedo decir aquí en Uruguay, son pocas las empresas que sostienen políticas de salud mental a largo plazo. O sea, muchas empresas lo que invierten es en cosas puntuales, talleres puntuales o una capacitación, pero no hay como un programa integrado a la empresa para sostener a los colaboradores. Y la realidad es que un gran número de población padece alguna patología mental o va a padecer alguna patología mental, sin que suene extraña la palabra patología. Me refiero a que una persona puede llegar a tener algún ataque de pánico, o una persona puede tener un pico de estrés, o puede padecer de burnout, o el clásico acoso laboral, que lamentablemente eso ocurre muchísimo, ¿no? Que el mobbing, como que también se llama. Entonces, veo que no hay como a veces un trabajo sostenido de las empresas. De pronto hacen cosas más cosméticas, por ejemplo, una persona va y te hace 15 minutos de masajes una vez por semana, o tenemos fruta en la oficina, que son cosas agradables, por supuesto, pero hay cosas que van más profundas. Y el impacto que llega a tener que una persona esté pasando por un mal momento emocional es gigantesco. Y a veces los líderes pasan por alto estas cosas. Por ejemplo, una persona que está padeciendo tristeza o duelo, una separación, algo negativo que le está afectando, va a incidir en su desempeño laboral. Y esto va a terminar implicando pérdidas económicas también para la empresa. ¿Por qué? Las personas que padecen ansiedad o depresión en general ven afectadas su atención, su concentración y su memoria. Y la persona, por más buena voluntad que tenga, lamentablemente creo que eso va a terminar afectando su rendimiento. Por supuesto, sin malicia, pero si tú estás pasando por un mal momento, no estás sintiendo el apoyo de la organización, todo comienza a ser como una bola de nieve. No hay ningún lugar donde te puedes sostener y estar fuerte, que eso es algo importante, que siempre tenemos que tener alguna patita del bienestar activada para sentirnos bien y poder seguir adelante. Entonces, la prevención, palabra clave que mencionaste, es sumamente importante. Creo que en general, en las empresas y tanto en las personas, así como individuos, la gente no se preocupa mucho de la prevención. ¿Cuándo una persona va al psicólogo? Cuando decimos nosotros en Uruguay, cuando las papas queman, ¿no? Cuando ya Exacto. el tema está muy complicado, ¿no? Cuando realmente ya no puedo más. ¿Y por qué? ¿Por qué no podemos ir para aprender estrategias, para estar fuertes, para estar bien? Incluso creo que uno puede ir al psicólogo estando bien y pudiendo Exacto. aprender, incorporar y desarrollarse. ¿Por qué tenemos que esperar a que sea todo un caos? Además, ahí la mente está tan perturbada que a veces también le cuesta ir adquiriendo nueva información porque está angustiada la persona. Entonces, la Exacto. prevención es fundamental tanto a nivel individual como a nivel organizacional. Y cosas que se pueden hacer son muchísimas. Y una que para mí es súper, súper importante es comenzar a quitar el estigma
de los que son los desórdenes mentales. Porque si bien es cierto que parecen palabras fuertes, desórdenes, trastornos, patologías, son simplemente nomenclaturas que nosotros utilizamos. Pero una persona que padece depresión no es una persona loca. Que lamentablemente uno si tiene un nivel de ansiedad alto y está tomando un ansiolítico, hay personas que por eso ya consideran que esa persona está delirando o que no puede funcionar correctamente. Y no es así. Al contrario, cuando una persona se está ocupando de su salud, está yendo al psicólogo, está yendo al psiquiatra, es maravilloso, porque se está dando cuenta de que hay algo que tiene que funcionar mejor y está haciendo algo al respecto. Como decía un colega mío, hay que tener miedo a la gente que no va al psicólogo. Porque las personas que reconocen que hay algo que no funciona y buscan ayuda, están por el camino correcto. Y seguramente van a encontrar una solución tarde o temprano a lo que les sucede. Entonces, primero, como empezar a quitar este estigma. El psicólogo no es para los locos, el psiquiatra tampoco. Me parece que es súper importante no tener miedo de buscar ayuda. También he escuchado muchas veces, esto más que nada en los individuos, de yo puedo solo. Y lamentablemente a veces no podemos solos, pero solo nos hace débiles. Es simplemente que a veces estamos dentro de una burbuja que necesitamos que alguien de afuera nos muestre la situación de una forma más clara y objetiva, que nosotros lamentablemente tampoco podemos hacerlo solitos. Y eso no está mal, no es un signo de debilidad. Yo creo que son esos estigmas que hay que empezar a limpiar. Y teniendo digamos, un fuerte programa en la empresa, donde sí quizás hayan talleres, donde quizás contemos con algún psicólogo que pueda ir más frecuentemente a indagar la situación emocional de las personas, las cosas funcionarían mucho mejor. Porque además, digamos, más allá del impacto emocional, también termina impactando a nivel económico. Se sabe que las personas optimistas, por ejemplo, son mucho mejores vendedoras que las personas pesimistas. Este estudio lo hizo Seligman en MedLife hace unos cuantos años y había descubierto eso, que tenían un porcentaje mucho mayor. Incluso las personas optimistas son las que son más exitosas porque quieren seguir avanzando, seguir aprendiendo. Entonces el optimismo, la felicidad son factores protectores de nuestra salud y nos hacen sentir mejor y nos desarrollan como individuos. Y también en la psicología positiva hay una rama que es la psicología positiva organizacional, conocida también como POP, porque es psicología organizacional positiva en realidad, donde hay trabajos maravillosos en España de Marisa Salanova y su equipo, que los recomiendo, están muy buenos, donde, bueno, se trabaja exactamente todo esto de la psicología positiva aplicada a las empresas, cómo podemos generar más engagement y más flow, o sea, esta sensación de que, digamos, se pasan las horas haciendo algo que disfruto, cómo tener más pasión en el trabajo, cómo sentirme más escuchado, cómo poder generar bienestar. Qué lindo es un ambiente laboral positivo, y a veces es tan difícil construirlo, ¿no? Porque es como que no se trabaja en pos de eso, de los vínculos. Dime, Carmen. Mira, yo creo, sí, es importante lo que acabas de mencionar porque justamente estos temas están comprobados por estudios que incrementan la productividad, incrementan el buen clima, ¿no?, de este ambiente que se requiere en las organizaciones. Pero lamentablemente estamos en una etapa en la cual este 2021 fue lo contrario a una comparativa de poder buscar una proyección de mejoras en el resultado, incluso del propio capital humano para la organización, porque se ha visto menguada la productividad, se ha visto cerrada muchas empresas, tienes a empresarios digamos, microempresarios, emprendedores, que se han visto frustrados, y la cadena de negocio de una organización se ve menguada. Entonces, ¿cómo, y ahí va este tema también que es vital, ¿no? ¿Cómo ayudar a que una organización, a pesar de que está en crisis, no es crisis ya, digamos, situacional, es una crisis planetaria, llamémosla así, ¿no? Es un poco más exagerado, pero yo creo que todos los países están pasando lo mismo, que tenemos economías cerradas, bloqueadas. Por ahí se están activando recién los colegios, por ahí se están activando las universidades, y todos son pequeños negocios, ¿no? ¿No es cierto? Son pequeños negocios que necesitan tener la productividad
cómo poder nosotros ayudar a construir estas sociedades felices post-pandemia, sociedades en las cuales no solamente pensemos en el lado de la persona, sino en el lado de esa persona que trabaja. Claro. ¿Cómo? Sí, bueno, acá en Uruguay se hizo algo que me pareció súper interesante. Primero, voy a decir que algo que a todos nos hace siempre muy bien como trabajadores y como personas en general es utilizar nuestra creatividad. La creatividad es una de las 24 fortalezas de la psicología positiva y no se trata solamente de hacer una pintura o hacer una obra de arte o una gran pieza escrita. Se trata de ser creativos a la hora de solucionar problemas. Y acá, vaya que tenemos un gran desafío, y si utilizamos la creatividad, estamos jugando a favor también. Y una cosa que sí me gustó mucho que se hizo acá fue como especie de redes de emprendedores. De pronto, comenzábamos, por ejemplo, ¿no? Un grupo de emprendedoras, bueno, a ver, ella vende jabones artesanales, ella hace cuadros, ella es niñera, ella tiene un emprendimiento de comida casera, entonces es como nos pasamos los contactos entre todas, comenzamos a comprar entre todas, incluso también apoyar a los negocios pequeños. Por ejemplo, como llamamos nosotros, el kiosquito de la esquina, ¿no? Como le decimos Ajá. nosotros, ¿no? El pequeño comercio. ¿Por qué ir a un supermercado gigante? Vamos a los comercios de barrio, vamos a lo más pequeño. Es cierto, a veces uno por comodidad va a una gran tienda, ¿verdad? Porque tiene absolutamente todo ahí, pero eso también a veces mata un poco la productividad de otros pequeños comercios que le podemos hacer mucho la diferencia si vamos a adquirir productos ahí. Entonces creo que esto también es importante. Las cadenas de ayudarnos, de poder, incluso a veces hay hasta especies de intercambios también con otros profesionales, de pronto en cuanto a servicios. O sea, creo que la creatividad y la comunidad y colaborar son cosas Ah, fundamentales, sí. porque algo que también nos vimos enfrentados acá en Uruguay con la pandemia, vimos también la solidaridad. Aquí comenzaron a surgir mucho lo que se conocen como ollas populares, donde son, digamos, lugares donde se brinda alimentos a las personas más carenciadas. También se vendían tickets de colaboración, bonos de colaboración de dinero para poder comprar productos, alimentos para las personas en situación de calle. Se hizo mucha cosa. Y creo que eso a mí me puso muy contenta porque vi que había mucha bondad y que fue como dedicada. El que estaba más fuerte ayudaba al que estaba más débil, en todo sentido, ¿no? Y creo que Mira, todos podemos claro, ayudar desde ese lugar. algo interesante acabas de mencionar. La realidad de Uruguay yo creo que es muy peculiar comparado a la realidad de todos los países que han pasado en Sudamérica, Mm. porque Uruguay fue uno de los países en los cuales no se cerró la economía, ¿no? Más o menos se vio O sea, afectada, digamos, se ve afectada. pero no fue tan, digamos, tan cerrada como Argentina, por ejemplo, No, no, no ¿no? teníamos esto de la obligatoriedad de estar encerrados, por ejemplo, que en Argentina si tú no podías salir de tu Sí. casa, a menos que mostraras que vas a tu trabajo, y en algunas ocasiones creo que Y que tampoco, muchos depende lo del trabajo. mencionaban, inclusive lo leía por ahí, por Ujú. algún periódico. eh, Argentina cerró su economía bajo un enfoque draconiano. Draconiano, ya eso te dice mucho, ¿no? Igual varios países, por ejemplo Perú, Mm. Chile también, Sí, sí. Colombia, ¿no? Entonces España también. Entonces sin embargo Uruguay no. Entonces mira cómo ayuda la política de un país, el líder de un Mm. país, cómo ayuda con la visión que vaya a entregar a su nación con respecto a llega una crisis, ¿cómo lo resuelvo y cómo hago que no descuide la salud, pero tampoco mate la economía? ¿Y Mm. cómo hago para que Sí. esto fluya, no? Porque acabas de mencionar que ha habido colaboración, sinergia, cosa que, Mm. por ejemplo, te traigo a colación una campaña de publicidad que vi en mi país, y también acá lo he visto en España, que si tú veías a alguien que salía afuera y no llevaba barbijo, tú lo podías denunciar. Entonces esa colaboración ya no se Estás más transformaba negativa. en policíaco, Mm. como tu enemigo. Mm. O como ahora te comento lo que quiere hacer el gobierno español. Mire, analicemos desde el punto de vista psicológico, ¿no? A Está ver. queriendo sacar un tema, un decreto de urgencia, llamémoslo así, para poder ellos limitar el aforo en tu cena navideña y en la fiesta de fin de año, supuestamente Ujú. la cena de fin de año.
que solamente máximo pueden ser 6 personas. Y que dentro debe de haber un comité, un líder, que sea el líder COVID, y que tiene que haber un espacio de 1,5 metros de distanciamiento, que es en lo posible la gente esté dentro con barbijo. Entonces ¿no? Te hace pensar, y dices, ¿realmente Un ellos poco. están sacando decretos de urgencia para ayudarnos o deshumanizarnos? Porque son decretos de urgencia que quizás tú en tu país no lo has visto. Te las voy a pasar estas campañas para que veas esta otra realidad donde quizás no hay un acompañamiento de algún psicólogo experto que le pueda ayudar a profundizar desde un punto de vista más humano, una estrategia de contención preventiva para que no destruya la Claro. salud mental de los ciudadanos, ¿no? En general. Sí, aquí más allá de las diferencias políticas que en Uruguay son bastante marcadas, creo que una cosa que se cuidó mucho fue el tema de la economía, de tratar de no frenar la economía en la medida de lo posible. Por supuesto que hay gente que ha quedado sin trabajo, con locales que han cerrado, digo, han habido consecuencias económicas, sí, existen. Hoteles, el turismo se vio absolutamente afectado, muchísimos hoteles han cerrado, hoteles de gran porte, que hace muchos años que existían, mucha gente ha quedado sin trabajo, eso también es verdad. Pero creo que se trató de mitigar un poco, tratando de que hubiera ciertas libertades para que pudiéramos trabajar. Por supuesto, los bailes, ¿no? Las discotecas no están habilitadas, los restaurantes sí, pero con capacidad disminuida, los cines con capacidad disminuida, los teatros, esos lugares de recreación han estado habilitados, pero con sus protocolos. Entonces, creo que también es cierto que el presidente actuó rápido en el sentido que se comenzó a asesorar rápidamente, ¿no? Creo que hizo un comité donde había un virólogo, doctores, creo que también, digamos, se movió rápido en ese sentido y fue muy cuidadoso de no obligarnos a estar encerrados, que Uruguay tiene también una historia muy sensible, ¿no? Con el tema de la dictadura. Creo que también, digamos, se trató de proteger y no hacer sentir a la gente presionada. Yo creo que en eso fue lo más prolijo que pudo, teniendo en consideración todo este caos. Y sí, sé que muchísimos países no actuaron así. Yo creo que somos muy afortunados en ese sentido porque pudimos mantener una vida relativamente normal, ¿no? Por supuesto que con el barbijo, que era el colegio y todas esas cosas, pero hemos podido mantener una vida bastante normal dentro de todo. Claro. Incluso los centros de educación también comenzaron a funcionar. Pero muchas cosas comenzaron a funcionar despacio y con protocolos, pero creo que en realidad es un poco el camino también. Creo que encerrar a todos, coartar los vínculos, coartar las posibilidades económicas, termina haciendo que todo se caiga a pedazos. Entonces, sí, creo que sí, muchos países no actuaron quizás de la mejor forma, pero quizás también fue porque al haber más población se propagó muy rápido el virus. Entonces, quizás también ante tanto caos las personas no pueden pensar claro. Cuando hay miedo, cuando hay confusión, el cerebro no piensa claro. Entonces, se toman decisiones quizás apresuradas. Pero sí, creo que en esto es como el gran desafío es tratar de mantener la máxima calma y frialdad posible para pensar de una forma clara y tomar las decisiones que no afecten a la gente. Porque realmente, a ver, esto que tú me estás comentando, que no existan más de 6 personas en una reunión de Navidad, y es un poco tonto quizás, porque quizás hay familias de 10 personas viviendo juntas, que se ven todos los días. Son cosas que tampoco son fáciles de controlar, creo que es como demasiado invasivo, pero bueno, creo que a veces cuando no se sabe bien cuáles son las respuestas correctas, uno apela a lo que puede para tratar de resolverlo. Creo que eso también, pero Definitivamente. sí. Definitivamente, ¿no? Son miradas distintas que siempre es importante conocer. Yo solamente vi, por ejemplo, en estadísticas cómo funcionó Uruguay. Ahora ya tú me lo comentas, ha habido una mayor libertad, mayor empoderamiento, que la ciudadanía tome conciencia porque somos seres adultos en los cuales podemos cuidarnos, que es importante, y que ya es responsable. Claro, el gobierno tiene que orientar, pero Sí. la persona con su madurez tiene que ser responsable de sus actos, ¿no? Y en conjunto de su familia. Entonces, el hacer que suframos restricciones nos aterra más, nos genera un mayor, digamos, resultado negativo porque nosotros nos sentimos invadidos,
no creyendo ya a la información que proviene justamente de los centros, del gobierno, que relativamente debería de trabajar en pro de una mayor, digamos, de de una mayor humanización frente a esta situación, ¿no? Y estamos más de cuántos meses sabiendo que aún, digamos, estamos encerrados o bloqueados y que esperamos con ansias una vacuna que también tiene su sentido de, digámoslo, de chiste, se podría decir, porque tú sabes que las vacunas también tienen un tema detrás. Aquí, por ejemplo, para poder ingresar a los grupos experimentales, hay todo un tema de pago y de, digamos, ayuda colateral que te pueda dar el laboratorio ante una situación de riesgo, porque son fases que no son seguras para poder inocular, pero no pueden ingresar a India ni a África porque están vetados estas empresas farmacéuticas o de laboratorios, perdón, porque ya han hecho procesos negativos ahí. Entonces están vetados, no pueden. Entonces se han ido a Sudamérica, se han ido a Argentina, se han ido a Brasil, Perú, Chile, están experimentando y la gente va voluntariamente, sin saber los efectos Que de pueden esta llegar a tener, situación. claro. Y Sí, eso es como todo eso pues tiene, ¿no? Su sus proceso que consecuencias. te deteriora en cuanto a fijar esperanza, a fijar un apoyo. Entonces hay que trabajar muy fuerte con todo lo que tú me acabas de mencionar. Y mira que ya nos estamos, te comenté que se iba a pasar rapidísimo el tiempo y da para más, de verdad que me da gana de preguntarte muchas cosas más porque tienes todo el tema del conocimiento. Me agradaría esta última parte que nos ayudes a enfocar el tema de la Mm, felicidad. Lo hablaste sí, hace unos momentos, pero es sí. vital cómo nosotros poder incorporar, muy al margen de la situación, ¿no? Porque yo creo que el mundo de la felicidad, uno mismo tiene que tener la capacidad de construirlo, ¿no? Pero Ujú. necesitamos también expertos, como en el caso vuestro, que pueda ayudar a orientar cómo encontrar esta felicidad justamente en estos tiempos de pandemia. Sí, creo que algo sumamente importante, como decía hace un rato, es el tema de poder activar la calma, la serenidad. ¿Cómo logramos eso? Tratando, en la medida de lo posible, de bajar la ansiedad. Por ejemplo, con técnicas de meditación, la respiración diafragmática, ¿no? Esto que inhalamos 6 segundos y engordamos nuestra pancita y después exhalamos 6 segundos y adelgazamos la pancita. Esa es una técnica muy eficaz. Luego también escribir termina siendo también terapéutico, porque cuando nosotros escribimos a mano, importante, estamos logrando organizar nuestro cerebro, porque nuestro cerebro se organiza por el lenguaje. Entonces, al poder escribir nuestras emociones, poder verbalizarlas, incluso hablar en voz alta en tu casa, a solas, está bien. Incluso nos ayuda a sentirnos mejor el hablar en voz alta. No es de locos, así que hablen tranquilos. El escuchar música, el hacer yoga. Yoga y pilates son dos herramientas hermosas para conectarse con nuestro cuerpo, para ser conscientes de nuestro cuerpo. Momento para quizás aprender alguna habilidad, para aprender ya sea nuevos cursos o practicar algo nuevo en la cocina o practicar manualidades, practicar algo artístico, conectarnos con algo que hacíamos en nuestra infancia, cosas que podamos hacer dentro del entorno de nuestra casa. También el tema de los vínculos. Yo acá, no sé si estarán de acuerdo en la Organización Mundial de la Salud, pero creo que lo que es súper importante es tratar de no perder el vínculo humano. El ser humano es un ser gregario, necesita a los demás. Entonces, más allá de las interacciones por pantalla, necesitamos ese contacto. Entonces, si podemos hacerlo con distancia, con el barbijo, con la máscara, con alcohol en gel, pero tratemos de ver a las personas que querramos, no las dejemos solas, porque esas consecuencias de la soledad terminan siendo mucho más nefastas que cualquier otra cosa, porque tanto perdemos por el miedo a enfermarnos que al final terminamos sufriendo igual y nos terminamos enfermando el alma de esa forma. Entonces, con los cuidados necesarios, sin locuras, poder de todas formas tratar de mantener cierta vinculación con las personas que queremos. Y otra cosa importante también es tratar de recordar los buenos momentos que hemos vivido.
para volver a reactivar esa emoción positiva del pasado. Cuando nosotros estamos saboreando un recuerdo, digamos, logramos volver al cerebro a ese estado, ¿no? Digo, qué lindo, el verano pasado conocimos tal cosa, o el invierno pasado, qué buena que estuvo aquella situación. Logramos activar nuevamente emociones positivas. También es hora de enfocarse en lo que está fuerte en nosotros. Si analizamos la situación, quizás haya alguna área de nuestras vidas que funcione. Quizás tengamos un buen esposo, una buena relación con nuestro hijo, tengamos una mascota a quien cuidar, o nuestro trabajo, a pesar de todo, sigue funcionando, o quizás hemos aprendido algo nuevo, hemos tenido la oportunidad de generar algo diferente. Enfoquémonos en lo que sí funciona, más que nunca trabajemos en el optimismo, en la esperanza, todo lo malo termina, estamos viviendo un caos. Bueno, los caos terminan, lo malo termina, así que no perdamos el eje de que esto también va a pasar. Estamos en el medio de la tormenta, pero también, eventualmente, esa tormenta va a terminar y vamos a sentirnos todos mucho mejor. Y bueno, podría decirte muchas más porque eso... No, excelente. Qué importante, ¿no? Porque, por ejemplo, una persona de la tercera edad que te esté escuchando tiene ese mensaje esperanzador de poder recordar lo que pasó, ¿ya? Lo que anteriormente hacía y que muchas veces sientes de que al no hacer tu rutina de tu día a día, se te cortaron tus ganas de vivir, pero también dentro uno puede crear ese mundo que necesitamos, ¿no? Obviamente apagando la tele, no Sí. consumiendo información negativa. Por ejemplo, yo tengo dos amigas que por ahí nos comunicamos y me decían que ellas estaban germinando, ¿ya? Haciendo como una especie de cultivo de hogar. A ver, me gusta. Germinando, ¿no? Germinando alguna zanahoria, algún Ujú, tomate. Entonces ellas comenzaban a apreciar que nunca o sea, normalmente vamos al mercado y nos dan el día a día y lo compramos y ya lo pelamos y lo tenemos en el plato. Pero nunca nos habíamos puesto a recordar que quizás en el colegio nos enseñaron eso y que ahora es necesario y que podíamos darnos el lujo de tomarnos el tiempo de ver cómo germinaba esta semilla hasta darnos el fruto, por ejemplo, de un tomate. ujú, sí, Esas cosas, ¿no? sí, Te sí. ayudan a ver, digamos, la esencia de la vida. Como en el caso mío, yo tengo una nena que hace un par de semanas atrás le compramos una pecera Mm, y un pececito vino, digamos, eh, vino embarazada y tuvo su cría. Y le hemos ujú, visto desde que eran dos ojitos, ¿ya? Entonces, ahí te das cuenta lo hermoso que es la vida, porque ahora ese pececito se cuidaba para que no le coman los demás peces, no lo pudimos sacar, ¿no? Él mismo se guarecía en sus lugares que podía y cada día crecía un poquito más, crecía un poquito más. Entonces mm, yo le enseñaba a mi hija, mira cómo es la vida. Eso es la vida, sí. eso es la felicidad, porque ese pececito está buscando poder sobrevivir. Muy al margen que tienes ahí a los pescaditos más grandes, pero él está queriendo aprender ahí a sobrevivir. Y cada partecita de ese micro, pequeñito animal responde, ¿no? A la situación. Tiene dos ojitos, boquita, tiene su cuerpito y nada. Y eso es lo que nosotros queremos quizás enseñar, ¿no? Ujú, Después de todo, o sea, todo lo negativo que hemos pasado, lo positivo es que hemos podido reencontrar cosas que nos ayuden a no deshumanizarnos, sino humanizarnos, que las personas de la tercera edad tengan ese mensaje de esperanza, ujú. de Y, algo importante mencionaste, ¿no? El cómo tú traspasas la información a la escritura, ¿no? Y ujú, esa sí, que escritura, organiza nuestro eso que cerebro. queda, esas historias, Ujú, porque sí, puedes hacer sí. hasta un libro de eso, Y ¿no? sí, Y ya tal queda y cual. trasciende. Exacto, Y entonces, creo que y también quizás uno no se da cuenta. es como también una oportunidad para ser más resilientes. Estamos sacando a flote todo, tratemos de que salga lo mejor de nosotros. Y si consideramos que no estamos en nuestra mejor versión, vamos a construirla. Porque también hay muchas personas que se han enfrentado a tener más tiempo. ¿Y qué mejor momento para invertir en su salud mental? Porque
A ver, en internet van a encontrar un montón de recursos. Incluso yo, si me permitís, paso mi página porque quiera curiosear, que es Exacto. psicologiapositiva.com.uy, y también tengo mi Instagram, psicopositivauy, donde hay muchísimo material gratuito donde las personas pueden hacer ejercicios para mejorar su felicidad, incrementar el optimismo, reconocer sus pensamientos negativos, aprender a pelearlos, a disputarlos. Y creo que es el momento para trabajar en uno mismo y salir al mundo con más optimismo. Cuando realmente seamos libres en todo, poder volver más fuertes, con más Qué fuerte. recursos, con más energía, porque es el momento, ahora se construye todo eso, ¿no? Ahora se construye, no hay que flaquear. Yo sé que a veces es difícil, pero pidamos ayuda si no podemos solos. Nuestra vulnerabilidad también es una fortaleza. Aprender a pedir ayuda está bien. Tenemos permiso a no ser perfectos, tenemos que dejar de ser exigentes y tenemos que, en este momento tú lo dijiste, hay que aprender a sobrevivir para construir cosas y luego poder salir al mundo y vivir realmente como lo merecemos. Excelente mensaje, Mariana. De verdad que me he quedado con esas ganas de poder seguir platicando contigo. El tiempo nos ha, de verdad, sumamente corto para todo lo que uno puede rescatar de este tema, ¿no? Tan importante. Así que te dejo para que puedas darnos tu último mensaje, puedas dejarnos tus redes, puedas invitarnos a que podamos, digamos, conocer un poco más de Mariana. Así que te dejo esta etapa final. Bueno, primero gracias a todos los que se han conectado y los que verán luego las repeticiones, que las compartiremos en las redes también. Bueno, si quieren saber un poco más sobre mí, van a encontrar mi canal de YouTube, Psicopositiva con P. Pueden encontrar mi Instagram, Psicopositiva. Si buscan Psicología Positiva Uruguay, me van a encontrar. Y también psicologiapositiva.com.uy, que es mi web oficial, también ahí hay varios recursos. Si alguien quiere escribirme, puede hacerlo por esos medios, me van a encontrar, no hay ningún problema. Y quiero, sobre todo, dejar este mensaje de que todo lo malo termina. Tratemos de no entrar en pánico, busquemos el equilibrio en nuestras vidas, vamos a aferrarnos a las cosas que sí están fuertes y recordemos que la felicidad es interior, más allá del caos mundial. Nuestra felicidad reside en nuestro corazón y si aprendemos a construirla vamos a tener una herramienta valiosa para toda la vida y ahora es el momento más que nunca de hacer eso. Muchas gracias, Mariana. Excelente mensaje, muy contenta me quedo contigo. Así que más que palabras para poder agradecerte, nosotros vamos a compartir la información y sé que varias personas van a lograr tocar tu puerta para poder también recibir esa ayuda que necesitamos en estos tiempos de crisis. Gracias, Mariana, por tu tiempo, tu experiencia, tu aprendizaje. Muchas Gracias. gracias, Carmen. Gracias. Me voy despidiendo, así que los invito posteriormente a seguir viendo nuestros Prevention Zoom, que son cápsulas de entrevistas fluidas en las cuales nosotros podemos aprender diversos temas. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Adiós. Adiós.